sigo insistiendo con que es raro, porque a mí me gusta charlar y me gusta debatir y me gusta que en el medio me corten y me pregunten y siempre digo que me gusta hablar, podría estar hablando horas sobre este tema, que es un tema apasionante. Y antes de arrancar con la presentación me quedé un poquito colgado con lo que se decía antes sobre los 3 pilares, o sobre las 3 palabras claves, la palabra sanitario, la palabra productivo, la palabra participativo. El programa tuberculosis o la tuberculosis contempla esas 3 palabras. Sanitario, tanto para los animales como para las personas. Es una enfermedad zoonótica, ¿sí? Y es una enfermedad que afecta obviamente a los animales. Productivo, tiene un gran impacto productivo esta enfermedad. Anualmente se pierden millones de pesos, millones de dólares si quieren, en el combate a la enfermedad. $2 por animal por cada vez que se tuberculiniza, más casi 300 millones o más de 300 millones de pesos en carne que se tira a la basura. Carne que se podría consumir tranquilamente. En algún momento hicimos un cálculo, son 70.000 personas, 70.000 argentinos comiendo carne si no la estuviéramos tirando a la basura. Y participativo es uno de los programas más participativos que existen. Está la participación del productor como dueño de los animales, como responsable de, del mantenimiento de la salud de su rodeo, el veterinario asesorando, diagnosticando, y SENASA controlando, SENASA estableciendo estrategias, SENASA analizando sus estrategias y cambiando de manera continua. Así que me enganché un poquito de la charla anterior, pero quería rescatar eso. Ya voy arrancando, pero con algo que me quedé el año pasado cuando estuve recorriendo el país y visitando oficinas de SENASA, visitando frigoríficos, visitando productores. Y una palabra que me quedó en el tintero en 2 viajes que hice el año pasado a Nueva Zelanda a conocer cómo están trabajando, a ver lo avanzado que ellos están. Nueva Zelanda es un país que tiene 11.000 tambos, más o menos la misma cantidad de tambos que Argentina, pero tiene 5 millones de vacas de tambo, nosotros tenemos 2 millones y medio. Y ellos hoy, en 11.000 tambos, tienen 12 tambos con tuberculosis. Tan solo 12 tambos con tuberculosis. El problema de ellos es otro, es distinto. El 97% de los productos lácteos de Nueva Zelanda se exportan. Y hoy el problema de Nueva Zelanda está en la fauna silvestre. Ellos tienen un mamífero ahí llamado possum, que es el que eh, está manteniendo la enfermedad. Entonces tienen un programa de control sobre ese mamífero, pero tienen tan solo 12 tambos en todo el país infectados. Pero hablando con un veterinario y productor, el primer día que llegué a Nueva Zelanda, lo primero que me dice es que le habían aparecido animales reaccionantes a tuberculosis en la última tuberculina que había hecho. Ellos no tienen que hacer tuberculinas todo el tiempo, como nosotros, sino que en función de la zona del país en donde se encuentran, y si están cerca de alguna zona donde hay un tambo, aumentan o disminuyen la frecuencia. Pero este productor y veterinario le habían aparecido. Y él me dijo una palabra que a mí me quedó en la cabeza: frustración. Que a él lo frustraba la tuberculosis, porque parecía que era una enfermedad que desaparecía y de un momento para el otro aparece. Y eso es lo que yo noté en el recorrido por distintas partes del país. Todos los eslabones están de alguna forma frustrados por combatir una enfermedad que es una enfermedad bastante compleja, hay muchas causas que influyen en la tuberculosis y si no se atacan a tiempo, si esas causas no se atacan a tiempo, la enfermedad penetra en el establecimiento y, y, cada año se hace más problemática.
Eso es algo que nosotros estamos viendo mucho, mirando datos de faena, yendo a los campos y encontrando campos con altísimas prevalencias. Por un lado estamos encontrando en campos de cría, y hoy justo decía Fernando que yo soy de La Plata, pero yo crecí en Misiones. En Misiones tenemos un proyecto de agricultura familiar, estamos trabajando, estamos saneando tambos de pequeños productores familiares, SENASA con la Facultad de Río Cuarto, y en lugares aislados como la provincia de Misiones, sin contacto con el rodeo del resto del país, aparecen animales con tuberculosis. A mediados del año pasado, a partir de encontrar hallazgos en faena, en un campo en la zona de Choel, Río Negro, fuimos al campo, tuberculinizamos casi 500 vacas, y de las 500 vacas, 220 aparecieron con reacciones importantes a tuberculosis. 30 toros tuberculinizamos, 12 toros dieron positivo. Todas vacas preñadas. Entonces, en zonas donde se esperaría que la enfermedad no esté presente, la enfermedad está presente. La semana pasada, al sur de Río Mayo, en Río Gallego, me mandan unas fotos. Faena en un frigorífico de Río Gallegos, unas lesiones de tuberculosis increíbles. Yo se las puedo compartir, las tengo en el teléfono, se las puedo mostrar. Unas lesiones que eran inequívocas, una tuberculosis miliar en el sur de Chubut, en el norte de Santa Cruz. O sea, la enfermedad está presente y hay que atacarla. Y ahí es donde entran en función los veterinarios corresponsables, porque es fundamental el papel del veterinario corresponsable, no solo en el diagnóstico, sino en el correcto asesoramiento del productor para establecer una estrategia razonable de saneamiento. Y ahí es donde participa SENASA también, que SENASA tiene que empezar a modernizar sus estrategias de trabajo para que no todo sea blanco-negro. Tenés un animal, quedaste fuera del programa, quedaste fuera del plan, deja de ser libre. 30 días para eliminar a faena. Tenemos que empezar a trabajar para hacer razonables y posibles las actividades de saneamiento. Como lo hicimos con el campo de Choel, un campo en donde el productor se descapitalizaba, perdía casi el 50% de su rodeo, y eran todas vacas preñadas. Si nosotros nos ajustábamos a la letra fría de la 128, tenía 30 días para eliminar las vacas a faena. ¿Qué establecimos? Que el productor aparte esos vientres preñados en otro lote, que no tengan contacto, que vayan acompañando la aparición de esas vacas, que vayan realizando los destetes lo más rápido posible, y una vez que realizaron los destetes, que empiece a eliminar los animales a faena. Recién ahora está empezando a eliminar los animales a faena, casi un año después de iniciar los trabajos. Y están apareciendo lesiones en faena. Pero bueno, esa era un poquito una introducción de la situación, de lo que se ve cuando se anda por el terreno. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de los lineamientos generales. Son todas cosas que ustedes ya conocen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no me voy a meter a hablar de la tuberculina, no me voy a meter a hablar de las pruebas tuberculínicas, que si el plégano caudal, si la tabla del cuello. No voy a hablar de técnicas de diagnóstico complementaria. Seguramente van a surgir y nosotros estamos a favor de la investigación y de que aparezcan nuevas técnicas complementarias de diagnóstico. Pero no era la idea hablar de eso en este momento, sino contarles un poquito el estado actual, contarles un poquito los datos que van surgiendo a partir de la vigilancia en faena, el relevamiento que hice el año pasado, que ustedes van a ver que entre el estado actual, es decir, los números que arrojan los sistemas y lo que se detecta y se percibe en el territorio, hay una gran diferencia, y ustedes lo saben mucho mejor que yo. Una cosa es los números que vemos, que son alentadores, y otra cosa es lo que vemos cuando estamos en el terreno, que
ahí me permito decir que no son tan alentadores esos datos. Los principales problemas que detectamos, porque este relevamiento, la idea que tenía era justamente detectar problemas. ¿Y cómo los vamos a atacar a esos problemas? Porque no sirve de nada que nosotros salgamos a detectar problemas y no los ataquemos. Muy bien, ustedes saben cuáles son los pilares más importantes del programa de tuberculosis o de la estrategia de control de cualquier enfermedad, digamos. Esto es genérico, esto es del libro de facultad. Primero hay que diagnosticar, hay que controlar movimientos de animales para evitar ingresar la enfermedad y para evitar diseminar la enfermedad. Es decir, cuidar al que no tiene la enfermedad, ¿sí? Realizar vigilancia en faena es algo espectacular que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad dramática, pero que tiene un sensor en faena que nos permite con un alto nivel de sensibilidad identificar animales con lesiones y poder ir al campo. Brucelosis, por ejemplo, no tiene esta posibilidad. Brucelosis tiene herramientas de diagnóstico mucho más baratas tal vez y tal vez más confiables desde el punto de vista de la creencia popular. Es decir, uno tiene fijación del complemento, tiene BPA, prueba de anillo en leche, que son todas pruebas de alta sensibilidad, más baratas, más rápidas. Y el último punto, como siempre, es la eliminación de los positivos. Así que esos son los pilares. Después hay un montón de otros pilares, pero podríamos sumar el veterinario corresponsable, que es una figura que nosotros desde SENASA estamos buscando implementar y justamente copiando el modelo de Santa Fe, lo queremos hacer un modelo nacional. Entre las cuestiones que vamos a incorporar en el futuro plan es la figura del veterinario corresponsable. Entre los pilares, como se sabe, el diagnóstico, hay actividades que lo deben realizar de forma obligatoria, tambos y cabañas, y otras actividades que son opcionales. Por ejemplo, en los establecimientos de cría es opcional realizar saneamiento de tuberculosis. Pero, esto es algo que por ahí se habla poco, todo establecimiento que presenta animales en faena con lesiones compatibles de tuberculosis, automáticamente pasa a estar dentro del universo de los productores obligados a ingresar al plan de tuberculosis. Esto haría que alrededor de 5.000 productores ingresen todos los años, además de los ya 12.000 productores que trabajan de forma permanente. La eliminación de los positivos. Hoy la resolución establece que el único destino posible es la faena. Hay que trazar individualmente estos animales y no se puede superar el plazo de 30 días para su eliminación. Desde el diagnóstico hasta la eliminación no pueden haber transcurrido más de 30 días. Esto es algo que nosotros queremos cambiar, porque entendemos las dinámicas productivas, entendemos el impacto económico que genera la eliminación de animales productivos y entendemos que muchas veces los productores necesitan recuperar un poco de ese dinero que van a perder para reinvertirlo y comprar nuevos animales. Así que seguramente este es uno de los puntos que vamos a ir cambiando. Controles de movimiento. El control de movimiento siempre es tendiente a proteger al productor que no tiene la enfermedad, ¿sí? Entonces la resolución establece que todo productor que, estando obligado a ingresar al plan, no realiza tareas, tiene los movimientos restringidos. Y el único destino al que puede movilizar animales es a faena. Se implementan los certificados de egreso para las zonas libres fundamentalmente y para las exposiciones de animales. Y después hay pocos controles para el resto de los establecimientos. Eso es algo que también estamos pensando trabajar. Y la vigilancia en faena es uno de los pilares para mí fundamentales. Es obligatoria en todos los frigoríficos, aunque nosotros tenemos información solamente en los frigoríficos de SENASA que utilizan SIGICA y algunos otros frigoríficos provinciales. En el caso de la provincia de Santa Fe hay pocos frigoríficos provinciales, la mayoría son frigoríficos que tienen inspección de SENASA, pero estamos haciendo acuerdos con los frigoríficos de todas las provincias para que empiecen a utilizar SIGICA, vuelquen la información sanitaria que van recolectando
y así poder llegar al establecimiento de origen de los animales que tienen lesiones. Tenemos un problema que estamos trabajando, que es la pérdida de trazabilidad. El animal entra con una caravana, pero dentro del frigorífico la lesión se informa indicando el número de garrón. Este número de garrón en general no quedaba asociado a la caravana. Desde el año pasado en los frigoríficos obligatoriamente tienen que informar esos dos números, el número de garrón y asociarlo a la caravana, para que de esa forma nosotros podamos llegar al establecimiento real en donde se infectó el animal. Si nosotros nos quedáramos con los datos del año pasado, nosotros podíamos llegar solamente al 50% de los campos que tuvieron animales con lesiones compatibles de tuberculosis. Estos son un poquito algunos números. No voy a abundar demasiado en los números. Nosotros tenemos un universo hoy de productores que obligatoriamente tienen que ingresar al plan, que son 11.000 productores, tambos y cabañas, alrededor de 3,5 millones de bovinos. Si miramos en términos de cantidad de productores, hoy el 62% de los productores son libres. ¿Sí? Si le sumamos los productores que están en saneamiento, nos vamos alrededor del 65% de los productores están adentro del plan. ¿Sí? Pero a su vez tenemos un 25% de productores que entran y salen. ¿Sí? Es un número importante, pero son productores que no permanecen de forma estable adentro del programa. Es decir, hacen algún saneamiento, alcanzan el libre, vuelven a perder el estatus de libre, salen, dejan de trabajar. Así que si sumamos todo eso, estamos alrededor del 90% de los productores, 92%. Pero sí tenemos un pequeño universo de productores, el 8%, que son productores que nunca han hecho nada. Son productores que nunca han realizado ningún tipo de tarea relacionada al programa de tuberculosis. ¿Sí? O sea, no han hecho ningún diagnóstico. Este es un universo muy particular, porque el 70% de los productores de ese universo que nunca ha hecho nada son pequeños productores. Son productores que están desatendidos, que no tienen condiciones económicas para acceder a pagar a un veterinario, pero que consumen leche, que producen masa para mozzarella. Así que estamos trabajando en una estrategia específica sobre ese universo de productores. Tenemos un proyecto, hay varios lugares, en la cuenca Nogoyá-Tala en Entre Ríos, un proyecto en la zona de Magdalena, aquí en la provincia de Buenos Aires, otro proyecto en la provincia de Misiones, y de a poquito vamos atendiendo a estos productores. Este año nuestra intención era atender a cerca de 2.000 pequeños productores y realizarles el saneamiento. No eran más de 25.000 cabezas. SENASA tiene capacidad para producir tuberculina para atender a esos productores. Bueno, la pandemia de alguna forma truncó este plan, pero lo vamos a ejecutar en algún momento. Si hablamos en términos de las existencias, el 73% de los bovinos está libre. Pero todos sabemos que estos son números. ¿Sí? Cuando lleguemos a la parte del relevamiento que yo estuve haciendo el año pasado, vamos a coincidir que este número no es real. Y es importante, yo hablaba con Fernando el lunes y le decía, yo hablo desde la franqueza, porque me parece que tenemos que ser francos, tenemos que hacer muchísima autocrítica, porque para poder mejorar tenemos que identificar los problemas y atacarlos. Entonces, vamos a llegar al relevamiento que hice el año pasado y vamos a detectar que ese 72, 73% de bovinos, 62% de productores libres, no es real. Y no lo cree nadie. No lo creo yo, no lo creen ustedes, no lo cree el productor, no lo cree nadie. Pero esto, que no tiene que sonar mal, porque yo no lo estoy diciendo con el afán de atacar a nadie, sino que lo estoy diciendo haciendo una gran autocrítica,
es el puntapié inicial para que nosotros avancemos en la mejora y en resolver el problema que nos ocupa, que es la tuberculosis. Alguna vez hablando con Pedro Torres, que es, digamos, la persona que me formó dentro del anterior jefe del programa y que me formó en la enfermedad, él me comentaba que cuando aparecen tuberculosis miliares, cuando aparecen mastitis tuberculosas, cuando aparecen tuberculosis meningias, quiere decir que ahí hay falta de trabajo. Y todo eso está apareciendo en nuestro país. Está apareciendo y muy comúnmente. Entonces, insisto, los números son una cosa, la realidad son otra. Y nosotros tenemos que resolver la realidad. Si miramos un poquito el plan, cómo ha ido avanzando, estamos hablando de que en todas las actividades superamos el 60% de los campos libres. Si sumamos los que trabajan asiduamente con los que eventualmente trabajan en todas las actividades que son obligadas, llegamos a un 90%. Algunos van fluctuando un poquito, pero sí tenemos aquí casi un 10% de las cabañas que no han ingresado y casi un 10% de los tambos que no han ingresado al plan, que nunca han hecho nada. Pero al mirarlo en una estratificación de la cantidad por el tamaño del productor que no ha ingresado al plan, podemos ver que la mayoría de los productores que no han ingresado al plan son productores que tienen poquitas cabezas, ¿sí? Cuando miramos aquí podemos ver que la gran mayoría de los productores que están afuera del plan tienen menos de 250 cabezas, ¿sí? Y este es un problema que lo tiene que abordar el Estado, ¿sí? Porque lamentablemente el pequeño productor no cuenta con los recursos para recurrir a un veterinario acreditado. Esto es lo que yo les comentaba, que estábamos tratando de avanzar en un proyecto con financiamiento del Estado para realizarle el saneamiento a los pequeños productores. Si comparamos los datos del 2018 con los datos del 2019, vamos a ver que creció un 2% la adhesión al plan. Puede no ser mucho, pero lo tomamos como algo alentador. Creció justamente producto de algunos controles que implementamos el año pasado. Fundamentalmente controles de movimiento. La principal herramienta de, digamos, coacción que tiene SENASA para que los productores ingresen a algunos planes cuando son resistentes es la restricción de movimientos. Al restringirle los movimientos alrededor del mes de abril del año pasado a los productores que no estaban trabajando, generó que para poder mover, vender vientres y demás, tuvieran que empezar a ingresar al plan, ¿sí? Esto yo lo rescato, creo que es algo positivo, así que me parece que es un dato alentador. En estos dos mapas lo que podemos ver es la densidad de productores y a la izquierda la densidad de productores y a la derecha la cantidad de bovinos que se encuentran fuera del plan, ¿sí? Esta es una visión bastante estricta, porque acá yo considero como productor fuera del plan aquel productor al que se le venció el antecedente de tuberculosis por un día. Si le doy un poco de tolerancia cambia, pero estamos viendo que la mayor concentración de bovinos se encuentra en la zona centro-oeste y centro-este de la provincia de Córdoba. Particularmente en la zona de Villa María, ahí es una zona que yo estuve recorriendo el año pasado y hay mucho por trabajar en esa zona. Esto que parece un garabato son movimientos, ¿sí? Son movimientos de bovinos. Y de bovinos, movimientos de bovinos de productores que están fuera del plan. ¿Y por qué muestro esta imagen? Esta imagen es cabal porque muestra el impacto que tienen, lo conectados que están los productores
que están afuera del plan con el entorno. Y esto no es otra cosa que difundir la enfermedad. Si ustedes miran las líneas amarillas en el mapa de la izquierda, las líneas celestes en el mapa de la izquierda son salidas a remate feria, ¿sí? Y las líneas amarillas son movimientos a otro establecimiento. O sea que productores que tienen el estatus sanitario desconocido para tuberculosis están realizando movimientos de bovinos y probablemente tengan la enfermedad dentro de su establecimiento. O sea, están difundiendo la enfermedad hacia otros establecimientos. Ahora vamos a ver un dato sobre prevalencia que marca a las claras el impacto que tiene el movimiento y la no eliminación de positivos en la prevalencia. Esto es lo que yo les quería mostrar. El año pasado hubo alrededor de 7.400 productores afectados, ¿sí? Sobre los productores que movieron a faena, el 10% de los productores que remitieron a faena tienen lesiones compatibles de tuberculosis. A pesar de que la prevalencia animal es muy bajita, una prevalencia del 0,2%, sobre casi 11 millones de animales faenados, 30.000 animales, casi 40.000 tuvieron lesiones compatibles, un 0,2%. Pero sin embargo, cuando miramos la prevalencia de productores, estamos arriba del 10%. Esto quiere decir que tenemos muy poquitos animales distribuidos a lo largo del país en muchos establecimientos. Aquí podemos ver un poquito la distribución y queda marcada la provincia de La Pampa, porque la provincia de La Pampa es otro lugar que estuve recorriendo mucho el año pasado, justamente intentando entender esta imagen. Este punto rojo, esta mancha roja de animales con lesiones de tuberculosis en la provincia de La Pampa. Y para poder entender el problema, tenía que ir a La Pampa. Y teníamos que ir a La Pampa a visitar frigoríficos, visitar productores. Y no es ninguna ciencia, pero bueno, la zona de La Pampa, justamente donde más se marcan la aparición de animales con lesiones de tuberculosis, es una zona que históricamente realiza engorde de animales de descarte de otras provincias. Muchos animales de la provincia de La Pampa, fundamentalmente vacas de descarte, del sur de Córdoba, del sur de Santa Fe, inclusive de Mendoza e inclusive de San Luis, van a La Pampa, se engordan ahí y luego son remitidas a faena. Esto distorsiona un poquito la imagen y esto es lo que nos motivó a cambiar la forma en la que se registra la información de los bovinos con lesiones compatibles de tuberculosis dentro de nuestros sistemas. Es decir, nosotros hasta el año pasado llegábamos solamente hasta el número de RESPA, porque veíamos el número de DTE con el que ingresaba el animal. Ahora estamos viendo la caravana, y esta imagen el rojo fuerte de La Pampa seguramente se va a ir distribuyendo por el resto del país y vamos a tener una imagen mucho más real de dónde proceden los animales y vamos a encontrar otros problemas. Pero bueno, estos son los datos con los que contábamos hasta ese momento. Pero de estos datos me gusta remarcar la baja prevalencia animal, ¿sí? 0,27% de los animales que se faenan presentan lesiones, pero la altísima prevalencia de establecimientos. Esto coincide inclusive con los datos que ofrece el programa de tuberculosis, porque cuando se miran los datos del programa de tuberculosis, el programa de tuberculosis a nivel país tiene un 0,8% de animales positivos y un 8-9% de establecimientos positivos. Es decir, hay pocos animales distribuidos en muchos establecimientos. Por eso es importante seguir trabajando en el diagnóstico y en la eliminación lo más rápido posible de esos animales. Esta es una imagen de cómo ha ido cayendo la prevalencia animal de tuberculosis a lo largo de los años.
Arrancamos allá en la década del 70 con casi un 7% de prevalencia, siempre hablando de animales en frigorífico, detecciones en frigorífico. Y hoy estamos cerca de un 0,27%. Estos son algunos de los datos alentadores, ¿sí? Cuando miramos estos datos decimos, bueno, el trabajo que se viene haciendo en el programa de tuberculosis no será suficiente, pero ha sido sumamente importante. Y ahora viene un dato negativo. Esto es sobre eliminación de positivos. Y sobre eliminación de positivos de establecimientos libres. ¿Sí? Fundamentalmente aquí estamos hablando de tambos. ¿Sí? Son tambos libres que durante el 2019 eliminaron animales a través de remate feria, es decir, no mueven de forma directa faena, pero cuyas tropas después de la feria en la faena aparecieron con lesiones compatibles a tuberculosis. Este es un dato sumamente preocupante y que nos incita a trabajar y a redoblar nuestro esfuerzo. El 50% de los productores libres que movieron animales a través de remate feria contribuyeron con animales a tropas que luego en faena presentaron lesiones compatibles de tuberculosis. Y está claro que la vigilancia en faena se considera un dato subjetivo, pero les aseguro que los inspectores de SENASA y los inspectores de los frigoríficos provinciales tienen una altísima sensibilidad para la detección de lesiones. Y ya hay trabajos de Pedro Torres, inclusive ustedes tienen un referente para mí y un referente nacional, que es la doctora Ana Canal, que trabaja abundantemente con esto, es sumamente conocida por todos ustedes, la conocen mucho mejor que yo, y ella puede corroborar que cuando un inspector de faena encuentra una lesión, es muy probable que sea tuberculosis. Por lo tanto, este dato ya empieza un poquito a minar, a desmentir ese dato inicial que yo daba, en donde el 70% de los bovinos son libres, el 63% de los productores son libres. Los productores, el 50% de los productores libres tienen animales que tuvieron lesiones compatibles con tuberculosis. Y este es un dato que nos tiene que alentar a redoblar esfuerzos. ¿Sí? Si miramos aquí hay un grafiquito con la cantidad de bovinos detectados, la cantidad de tropas en donde se les detectaron lesiones y demás. Yendo un poquito hacia la vigilancia, y bueno, yo me siento raro porque, bueno, estoy hablando sin parar, no tengo la interrupción, y la interrupción a mí me gusta, pero bueno, en esta dinámica nueva ya paso a un nuevo tema, que es la vigilancia en faena. En Argentina hay más de 400 frigoríficos que faenan bovinos, y de esos más de 400 frigoríficos que faenan bovinos, podemos decir que menos del 50% de los frigoríficos informan lesiones de tuberculosis. Sobre esos frigoríficos, la gran mayoría, obviamente, son de SENASA. Es decir, tenemos un universo muy grande de frigoríficos provinciales que no están informando lesiones de tuberculosis y sobre los cuales estamos trabajando fuertemente. La provincia que mayor cantidad de frigoríficos provinciales tiene y que mayor faena canaliza a través de frigoríficos provinciales es la provincia de Buenos Aires, que faena más de 1 millón de cabezas al año en frigoríficos provinciales. Con la provincia de Buenos Aires estamos trabajando para que empiecen a utilizar SIGICA, para que empiecen a informar los hallazgos de todas las enfermedades, hidatidosis, tuberculosis, sea cual fuere la enfermedad, a través de SIGICA, de forma de poder llegar al mayor universo posible de animales y de productores. O sea que ese número de 40.000 animales con lesiones compatibles de tuberculosis, cuando tengamos a todos los frigoríficos provinciales informando lesiones en nuestro sistema,
vamos a tener seguramente más animales afectados. Y otro dato importante sobre el decomiso. No estamos hablando de decomisos exclusivamente de órganos, no estamos hablando de que se decomisó una cabeza por un ganglio retrofaríngeo afectado, no estamos hablando de que se decomisó un pulmón o un hígado. Si miran el número, el 33% de los hallazgos tienen decomisos altos. Y esta es una categorización que hice yo en función del decomiso de carcasas, ¿sí? Cuando el decomiso de carcasas sobre los animales afectados es mayor al 50%, yo ya lo decomiso alto. Lo clasifico como con alto nivel de decomiso, ¿sí? Es decir, si presenta 2 animales con lesiones compatibles de tuberculosis en faena y decomisó un animal entero, yo ya lo considero como un decomiso alto. Y estamos hablando que el 33% de los frigoríficos que detectan realizan decomisos altos, es decir, decomisan animales enteros, ¿sí? Más del 50%, ahora van a ver los números, pero alrededor del 50% de los bovinos afectados por tuberculosis se decomisan enteros. Es decir, el animal entero se diagnosticó, se detectó la lesión y fue al digestor. Estamos hablando de tuberculosis generalizada. Estamos hablando de tuberculosis que llevan mucho tiempo y en establecimientos que llevan mucho tiempo con presencia de la enfermedad. Aquí yo ya en esta filmina me estoy centrando sobre los frigoríficos de SENASA, y cuando yo digo que hablo con franqueza, muestro este número. SENASA tiene 145 frigoríficos, o hay 145 frigoríficos que tienen inspección de SENASA, y de los cuales solo 127 informan lesiones compatibles con tuberculosis. O sea que teníamos 19 frigoríficos, 18 frigoríficos que no estaban informando lesiones compatibles con tuberculosis. Y esa es parte de nuestra autocrítica como organismo. ¿Qué está pasando que los frigoríficos no están informando? ¿Cuál es el problema? ¿No está la enfermedad o realmente no se está registrando adecuadamente? Hemos hecho controles de gestión. El año pasado yo particularmente fui al frigorífico que mayor cantidad de animales faenaba y que tenía 0 decomiso, ¿sí? 172.000 cabezas faenó, hay un frigorífico, 172.000 cabezas faenó durante el 2018 y no había informado ni una sola lesión de tuberculosis. Y está en una zona en donde hay una alta concentración de tambos. Entonces, fuimos a ese frigorífico, no con el afán de castigar a nadie, sino con el afán de entender, y descubrimos que la veterinaria de SENASA era nueva, un sinnúmero de factores que llevaron a que en ese frigorífico no se estuvieran informando lesiones. Se capacitó a la gente y empezaron a informar lesiones. O sea que mejoró nuestro sistema, sin que nadie se entere. Ese es un trabajo interno de SENASA, pero es parte de comentarles a ustedes ese trabajo de autocrítica y de mejora continua que estamos haciendo. Como les comentaba, el 62% de los frigoríficos tienen decomisos altos, ¿sí? Y el 33% de los bovinos afectados. O sea, si sumamos entre intermedios, alto y muy alto, llegamos casi al 50% de los bovinos afectados se eliminan por completo. Esto está hablando de cronicidad, esto está hablando de, como diría Pedro, poco diagnóstico, ¿sí? Y muchos de estos bovinos obviamente vienen de campos de cría, que no están obligados a ingresar al plan. Entonces, eso nos tiene que hacer prender una alerta y empezar a barajar la posibilidad de extender el plan hacia otras actividades, no exclusivamente tambos. Pero también les cuento que hay muchísimos tambos con lesiones muy avanzadas. Esto era lo que yo les quería comentar respecto del
del impacto económico de la enfermedad. El impacto económico directo está dado por dos factores. Uno es el costo de diagnóstico. $2 por animal por tuberculina aplicada. O sea que si se aplican alrededor de 4 millones de dosis de tuberculina al año, estamos hablando de que son 8 millones de dólares. A lo cual se le suman los casi 7 millones de dólares en carne que se tira a la basura. Esta es carne fundamentalmente que se tira a la basura. Y como les decía antes, carne que podría alimentar, por ejemplo, a 70.000 personas. Aquí yo explico un poquito cómo fui calculando, digamos, el valor, pero básicamente tomé el kilo de carne al gancho y el recupero por órganos y cueros que se descartan. Pero el dato a tener en cuenta es que estamos hablando de más de 300 millones de pesos al año que se pierdan. Y esto es un tema que discutíamos el año pasado en cuanto a la estrategia. Este es un programa que se paga solo. Si nosotros dejamos de decomisar los 7 millones de dólares al año, el programa se está pagando solo. La inversión en diagnóstico se termina pagando sola, porque dejaríamos de perder. Y aquí lo muestro un poquito de forma espacial, para que puedan ver las regiones en donde mayor cantidad de decomisos hay. Esto es en la imagen de la izquierda, podemos ver las pérdidas económicas en pesos, o sea, en dinero, por cada departamento. En la del medio podemos ver la cantidad de decomisos de medias reses, ¿sí? En donde obviamente el dato en rojo es el departamento que mayor cantidad de kilos, más de 160 toneladas de carne de animales procedentes de este departamento. Y después tenemos el decomiso de órganos, en donde el decomiso total, incluyendo órganos, digo, en donde podemos ver que están los dos departamentos uno de Santa Fe y uno de Córdoba como los dos principales departamentos con mayores decomisos. Ya yendo un poquito a qué me estuve dedicando a lo largo de este año en el programa, implementamos dentro del programa controles de hallazgos en faena, y a partir de hallazgos en faena ordenamos tuberculinizar animales en más de 800 productores. Son casi 1 millón de cabezas extras, es decir, 868 productores que habitualmente no trabajaban tuberculosis. A partir de hallazgos en faena de tuberculosis, fuimos al campo a tuberculinizar y, aunque les parezca raro, en la gran mayoría de los establecimientos aparecieron animales reaccionantes a tuberculosis. Realizamos controles a los frigoríficos que no notificaron, que están sin notificar. En este caso el número es incorrecto. Aquí controlamos 20 frigoríficos, en realidad 147 es el total que sí estaban notificando. Empezamos a trabajar en la incorporación de la caravana. Empezamos a notificar a los productores que están afuera del plan. Más de 3.200 productores fueron notificados a lo largo del año pasado a que inicien tareas de tuberculosis, y muchos de ellos se les restringieron los movimientos, lo cual, en definitiva, termina implicando que hubo un crecimiento de productores adentro del plan de más del 2%, como les comentaba al principio. Se aplicaron restricciones de movimientos y se hicieron controles sobre el descarte de los reaccionantes. Y aquí es donde yo les comentaba ese trabajo que estuve haciendo sobre los productores libres que eliminan animales a través de remate ferias, y en donde detectamos que más del 50% de los productores libres que eliminan a través de remate feria, después esos animales presentan lesiones compatibles con tuberculosis. Sobre 2.500 candidatos
sobre ese universo de productores total, elegimos 40 productores sobre los cuales indicamos a las oficinas de SENASA que concurran, al personal de las oficinas de SENASA que concurra a las tareas de recertificación, y en muchos de esos establecimientos se encontraron altas prevalencias de tuberculosis. Y volvemos a lo mismo, eran productores libres, ¿sí? Eran productores que en ese momento estaban declarados libres de tuberculosis. A partir de hallazgos de faena, iniciamos actividades a campo, y en esas actividades a campo detectamos que muchos animales presentan la enfermedad, y muchos establecimientos libres presentaban la enfermedad. Esto habla de esa palabra que se mencionó al principio, participativo. Ahí la responsabilidad la tenemos toda, la tiene el productor, la tiene el veterinario acreditado y la tiene SENASA. Esta es un poquito la distribución de todos los campos sobre los cuales estuvimos trabajando, lo que yo les comentaba. Estas 860 productores, más de 800.000 bovinos, más de 3.000 productores notificados por estar fuera del plan, y más de 40 productores tambos libres que fueron controlados. Y queremos avanzar sobre esto y generar una rutina de trabajo sobre esto. Otra de las actividades que me había planteado, yo inicié en el programa de tuberculosis en marzo del año pasado, y lo primero que me planteé fue salir al terreno para conocer la situación. Y acá empezamos a ver, y acá empecé a ver que los números no coincidían con la realidad. A partir de reunirme con más de 200 veterinarios acreditados en distintas provincias, de hecho estuve en una reunión, en una charla que se hizo en Suardi el año pasado, después también estuve en Rosario, estuve 2 veces en Córdoba recorriendo. El primer lugar que fui a recorrer fue la zona de Villa María, Las Varillas, James Craig, Río Segundo, porque ahí detecté que estaba el mayor agrupamiento de productores bovinos fuera de plan del país. Ahí detectamos que más del 50% de los tambos de la zona estaban afuera del plan. Y queríamos entender a qué se debía. Así que lo primero que hice fue ir a Villa María. Estuve una semana en Villa María, Las Varillas, recorriendo, visitando tambos, visitando oficinas de SENASA, reuniéndome con veterinarios para entender y que nos cuenten de manera franca y directa cuáles son los problemas, por qué no se está avanzando en el programa. Estas reuniones fueron sumamente productivas y tenían una dinámica en donde nosotros proponíamos que los veterinarios y los productores no estuvieran juntos, ¿sí? Nos reuníamos en general por la mañana con los veterinarios y por la tarde con los productores, y la idea era justamente que dijeran lo que tenían que decir, tanto el veterinario hacia el productor, hacia sus colegas o hacia SENASA. Así que fue sumamente productiva. Y muchos de los hallazgos que van a ver en las próximas filminas son producto de estas charlas, de estas visitas a establecimientos. También aprovechamos para visitar tambos, visité laboratorios y visité frigoríficos. Fundamental en esta cadena de control poder visitar los frigoríficos, conocer cómo están trabajando, siempre la mejor predisposición por parte de los frigoríficos, y ya les digo, un excelente trabajo por parte de los inspectores de las plantas. Y también un gran esfuerzo económico el que hacen los frigoríficos teniendo que decomisar. El primero que visité casualmente fue el frigorífico La Anónima de Salto, y lo que nos planteaba era que decomisa 600 animales enteros al año. Un día de faena entero perdido decomisando animales por tuberculosis. Entonces,
es importante el esfuerzo y lo que yo le decía, en la medida que nosotros avancemos con el trabajo, los decomisos iniciales van a ser mayores, va a aumentar. Si nosotros aumentamos la presión de muestreo y la presión de diagnóstico en los campos, vamos a detectar más positivos que van a ser eliminados en faena. Pero el objetivo, el horizonte está más adelante. Y el horizonte es mirar que si eliminamos la mayor cantidad de animales positivos hoy, en el futuro vamos a tener muchos menos decomisos. Estos son los principales problemas que fuimos detectando. Y los puse en orden de la relevancia que le daba cada uno. La gran mayoría, tanto productores, veterinarios de SENASA, veterinarios acreditados, nos hablaban de que el certificado de libre de tuberculosis tiene una baja credibilidad. La gran mayoría de los productores nos decían, hay mucha mentira, hay mucho productor certificado libre que son solo papeles, y en algunos lugares hasta se atrevían a decir, de cada 100 productores libres de mi zona, estoy seguro que el 50% no son libres. Y eso muchas veces es producto de mal trabajo y también muchas veces es producto de una normativa que es inadecuada. Y ahí es donde hablábamos de esa dicotomía en la normativa, en donde la normativa lo único que identifica es si el productor es libre o no es libre, ¿sí? Y no se identifican los distintos niveles. Entonces, un productor que tiene una prevalencia muy baja queda invisibilizado y queda dentro de la bolsa de los productores que no son libres y pierde esa ventaja que era ser libre por poder vender un animal un poquito más caro o por bonificaciones a la leche. Entonces, más allá de que muchas veces estas situaciones se manejan en las oficinas de SENASA, la normativa no contemplaba los grises, era blanco, negro, libre, no libre. Y los pequeños, los casos en donde había grises, terminaban muchas veces cayendo en la zona de los no libres. Eso desalienta el ingreso al programa. Eso implica que muchas veces, por acuerdo, terminan apareciendo 1 o 2 positivos, se eliminan y se termina recertificando como libre. El tema es que ese animal eliminado positivo sin declarar no se puede seguir y no sabemos hacia dónde fue. Si fue una feria, si fue otro campo. Y esto es lo que termina perpetuando la enfermedad. Muchas veces un animal descartado en una prueba sin informar que es libre, termina cayendo en una feria, y en esa feria va un productor, mira, ve una vaca bonita, con buenas ubres, y dice, bueno, es una vaca que puedo incorporar a mi rodeo, y la termina incorporando, y nos lleva a ¿qué? ¿Qué pasa? Tenemos un 2% de animales con lesiones, tenemos un 0,2% de bovinos positivos a tuberculosis, pero más de un 10% de los campos. Esto es por la recirculación de bovinos positivos. Muchísima desinformación sobre buenas prácticas de saneamiento. Y esta es una pregunta que yo hacía fundamentalmente con los veterinarios. Yo soy veterinario, así que soy, si quieren, parte del problema. Yo les preguntaba a la gran mayoría de los veterinarios en las reuniones, era una vez que aplicaban la tuberculina y a las 72 horas la leían, ¿qué hacían? Y la gran mayoría de las respuestas era o silencio o que se iban, ¿sí? Y en muy pocos casos realmente obtuvimos una respuesta en donde el veterinario se quede analizando la situación del establecimiento, diciendo, bueno, te detectamos animales positivos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la guachera? ¿Qué leche estás utilizando? Evaluar estrategias. Es decir, se desconocen buenas prácticas de saneamiento y buenas prácticas de manejo dentro del
del establecimiento. Por lo cual, nuestro papel queda minimizado o queda reducido a ir, tuberculinizar e irnos. Y eso yo creo que es una oportunidad que estamos perdiendo, la oportunidad de establecernos como asesores, como consejeros del productor, involucrarnos en el problema y buscar resolverlo. ¿Sí? Y así como ese, puedo estar todo el día hablando de estas cuestiones que hemos conocido. Obviamente, todos van encadenados. En la medida que nosotros no sabemos la cantidad real de tambos libres o de productores libres, no podemos hablar de que conocemos la prevalencia. Nosotros no conocemos la prevalencia real a campo. Conocemos la prevalencia en faena, pero la prevalencia real a campo no la conocemos. Y en la medida que sigamos desconfiando de la credibilidad del certificado de libre, vamos a seguir sin conocer la prevalencia real. También hay mucho ruido sobre el diagnóstico, muchísimo ruido sobre el diagnóstico y fundamentalmente sobre las pruebas complementarias. Se habla mucho de ELISA, se habla mucho de interferón, son todas pruebas que, bueno, si bien hoy no están aprobadas, no está aprobado su uso oficial, desde SENASA alentamos la investigación, estamos en contacto con la Comisión de Micobacterias, en donde están la gran mayoría de los científicos que están trabajando en pruebas de ELISA. También hay científicos que han trabajado, obviamente veterinarios, que han trabajado con interferón, y alentamos, pero siempre alentamos el uso correcto de estas herramientas de diagnóstico. Y lo que hemos visto a lo largo de este tiempo es que las herramientas complementarias se están utilizando mal. Caso sea interferón gamma o ELISA, que se utilizan en muchos casos para confirmar la presencia de la enfermedad en animales positivos a PPD, lo cual es incorrecto. La PPD es un producto sumamente confiable, y que ha sido utilizado en todos los países del mundo para erradicar la tuberculosis. Todos los países que erradicaron tuberculosis lo hicieron utilizando tuberculina. Por lo tanto, debemos confiar en la tuberculina y debemos utilizar bien las pruebas de diagnóstico complementarias. Y como lo dice el nombre, pruebas complementarias. Si tenemos animales positivos a tuberculina, ese animal, el único destino es descartarlo. No hay que rechequearlo. No hay que rechequearlo con otra técnica. Se descarta ese animal y la técnica complementaria se utiliza para mejorar la sensibilidad de la tuberculina. Es decir, algún animal falso negativo a la tuberculina puede llegar a ser detectado a través de pruebas de diagnóstico complementario. Este es un punto importante, ¿sí? Porque hay diversos profesionales y laboratorios que ofrecen salvar animales. Te salvo animales positivos a la tuberculosis haciéndote un interferón gamma. No estamos salvando nada. No estamos salvando nada. Lo único que estamos haciendo es dejando el problema. Si estamos hablando que la tuberculina tiene un 80% de sensibilidad, si detectamos 10 animales positivos a tuberculina, 8 de esos animales son positivos efectivamente. Y hay muchos que venden, bueno, de esos 10 animales yo te salvo 5. No, no estás salvando 5. No estás salvando 5 nunca. Al contrario, está dejando 3 o 4 positivos adentro del establecimiento. Y al año siguiente, este problema es aún peor. Redondeando un poquito, obviamente esta presentación está disponible para ustedes. El otro gran problema es que está limitado a tambos y cabañas, y también hay una gran queja sobre la baja presencia territorial de SENASA y cierta falta de diálogo que hay entre las distintas áreas de SENASA. Hicimos, obviamente, algunas propuestas. Esta presentación les va a quedar. Entre las propuestas tenemos la segmentación por prevalencia, es decir, poder distinguir los distintos niveles de prevalencia dentro de los establecimientos, clasificar regiones,
Es decir, hoy tenemos solo la región de Tierra del Fuego libre. Bueno, tenemos que identificar zonas con alta, media o baja prevalencia e implementar actividades diferenciales en las distintas zonas. Otra de las funciones es mejorar la trazabilidad de los animales, implementar un sistema de trazabilidad de tuberculina para dar garantías de que la tuberculina que se utiliza es apta, más allá de que sabemos efectivamente que la tuberculina cumple con los mayores estándares internacionales de calidad. Queremos establecer sistemas para que sea transparente, implementar buenas prácticas, establecer saneamientos segmentados, es decir, distintas estrategias de saneamiento en los campos en función del problema que se presenta. No es lo mismo un productor con 2 animales positivos que un productor como el de Hecho Él, con 200 vacas preñadas positivas. Establecer distintos sistemas de saneamiento. Y una herramienta fundamental para mí, es la creación del corresponsable veterinario. Que haya una relación más firme entre el veterinario y el productor. Hoy nosotros vemos una altísima tasa de fluctuación de veterinarios, de recambio de veterinarios. Un veterinario va a un campo, hace un trabajo, ese trabajo no convence al productor, se cambia el veterinario y se busca uno nuevo. Bueno, queremos tratar de establecer una relación más sólida entre el veterinario acreditado y el productor, así que queremos darle más responsabilidad al veterinario acreditado. Y queremos que haya una designación y que si en caso de que quiera cambiar, que lo pueda cambiar, pero que tenga que informar a SENASA que va a cambiar ese veterinario. Así nosotros podemos detectar estos productores que ante la aparición de problemas sanitarios en el establecimiento, lo primero que hace es cambiar al veterinario. Y también vamos a detectar lo contrario, veterinarios que nunca detectan problemas, ¿sí? Y esto no nos tiene que asustar. Nosotros sabemos que hay colegas que tuberculinizan miles de animales al año y no detectan ningún tipo de animal reaccionante. Y eso también es muy raro. Así que queremos darle más responsabilidad al veterinario, que sea un partícipe, un eje fundamental en el nuevo programa. También mejorar los controles. SENASA hoy tiene un sistema de control. El año pasado lo sancionamos al primer veterinario, y esto lo cuento porque es anecdótico. Un veterinario que había programado una actividad de tuberculinización, fue el veterinario local de SENASA al campo y estaba tuberculinizando el peón. El veterinario acreditado ni siquiera estaba en el campo. Bueno, logramos sancionarlo por 1 año. Tardó 5 años SENASA en lograr, desde que se detectó el problema hasta que se sancionó, tardamos 5 años. Así que estamos trabajando para agilizar, para que los castigos sean mayores, pero también más ágiles, más rápidos y que se perciba en el momento cuando se está cometiendo alguna situación rara. Y como todo, también queremos trabajar en establecer líneas de créditos o compensaciones para estimular la eliminación de los positivos y la reposición con animales sanos. Obviamente, esto es difícil, a mí se me han ocurrido algunas ideas, no han echado raíz, pero creemos que es indispensable que el programa de tuberculosis tenga un fondo de financiamiento para la reposición de los animales positivos. Esto va a llevar a que el productor indefectiblemente ingrese al plan, porque no va a perder nada. Pierde el animal positivo y lo repone con otro negativo. Entonces un poquito un resumen de niveles que nosotros queremos crear. Queremos crear estos 4 estados, el T0 que sería el mejor estado en donde la prevalencia es muy baja, el T1 con prevalencia hasta 10% y el T2 con prevalencias mayores al 10%, y en función de dónde se encuentra, establecer algunos beneficios o perjuicios. Es decir, si tenés un animal T0, vas a poder vender a cualquier lado, vas a poder vender, vas a disminuir la cantidad de pruebas consecutivas que tenés que hacer para recertificar como libre.
etcétera, etcétera, digamos. La idea es, así como se hace un combo cuando pagamos, no sé, Netflix. Si pagás 50 pesos, accedes a un usuario; si pagás 100, accedes a 2 usuarios, más contenido específico. Bueno, en este caso queremos hacer lo mismo. Que el productor, por ejemplo, el productor libre, no tenga que tuberculinizar todos los animales todos los años, sino que pueda tuberculinizar una muestra y cada un cierto periodo. Así que eso es un poquito lo que estamos trabajando. Y el último punto, que es una propuesta mía que no ha tenido mucha aceptación, pero creemos que es momento de avanzar sobre la cría de forma obligatoria. Por lo tanto, una propuesta que hemos hecho es que sea obligatorio que los establecimientos de cría, linderos a tambos o cabañas, tengan que ingresar de forma obligatoria al plan. Esto generaría que ingresen más de 13.000 productores y más de 2 millones de cabezas. Es decir, más de un 57% de aumento en la cantidad de bovinos y más de un 120% de aumento en la cantidad de productores libres. De productores adentro del plan. Pasaríamos de tener 11.000 productores adentro del plan a tener 25.000 productores dentro del plan. Y pasaríamos de 2 millones de cabezas a más de 4 millones de cabezas. Esto también es tendiente a proteger a los productores que se encuentran adentro del plan hoy, porque justamente una de las quejas que hemos recibido es: yo soy tambero, hace años que estoy haciendo esfuerzo, pero estoy rodeado de productores de cría que no meten una tuberculina jamás en la vida, y me ingresa la enfermedad y no la puedo eliminar. Entonces, creemos que hay que empezar a avanzar. Y a modo de redondeo de la charla, si nosotros no empezamos a avanzar sobre los establecimientos de cría, cambiémosle el nombre al programa. Llamémoslo Programa de Control de Tuberculosis en Tambos y Cabañas, porque eso no es un programa nacional de control y erradicación de tuberculosis. Para avanzar en el control y en la erradicación de tuberculosis en el país, tenemos que avanzar sobre todos los productores, como lo hicieron todos los países que han erradicado la enfermedad. Con esto voy finalizando. Espero que les haya sido de utilidad y estoy a disposición para las preguntas. Bueno, Emi, muy buena la presentación, clara. Se nota tu, tu vocación y el interés por la información, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad es muy buena, es raro, sí, estar solo hablando con una cámara. Ahora nosotros no estamos viendo, pero es raro. Bien, ahora estamos con los tiempos, ya nos habíamos atrasado un poco al inicio, pero surgieron varias consultas, cuestionamientos, que aprovechando este tiempo que tenemos con vos para que aclares algunas cuestiones. Y te propongo porque hay varias cuestiones mucho más técnicas, preguntas un poco más específicas, si está en tu tiempo, decir responderlas después y se las podemos compartir a los colegas vía mail o de alguna manera se lo haremos llegar. Así que bueno, entre todas las preguntas, un poco voy a hiciste hincapié en lo que es la importancia del diagnóstico, y un poco entre las preguntas surge: ¿qué opinás vos o cuál es tu opinión sobre las tuberculinas que hoy tenemos en el mercado? Sí. Un poco a lo mejor por la potencia. ¿Qué opinión tenés al respecto? Es una pregunta bastante recurrente, y de hecho nosotros estamos planificando una serie de charlas que va a dar SENASA, que esperemos la podemos ejecutar durante este año, en donde uno de los temas que queremos abordar es todo lo que hay, todo el trabajo de tecnología y de verificación de calidad que hay detrás de la tuberculina. La tuberculina que se produce en Argentina primero es sometida a
severas pruebas de calidad por parte de los laboratorios y elaboradores que están controlados por SENASA, y después su potencia también es controlada en SENASA, y de forma muy, muy estricta, ¿sí? Ante la menor duda se remuestrea, se pide, se dan de baja muchos lotes. El laboratorio de SENASA realmente trabaja muy fuerte. Y si no se cree que por ahí la tuberculina, supongamos que hay dudas sobre SENASA, la tuberculina argentina se exporta a distintos países. Uruguay trabaja con tuberculina argentina, Chile trabaja con tuberculina argentina. ¿Saben qué pasa con la tuberculina argentina en esos países? No ingresa con el certificado de SENASA. Más allá de que va con el certificado de SENASA diciéndole, está ok. Todos los países rechequean, ¿sí? Y todos los países aprueban la tuberculina producida en Argentina, Exacto. ¿sí? O la producida en Brasil, porque hay laboratorios que producen en Brasil e importan a Argentina. Se testea en Argentina, se chequea en Argentina, después se exporta a otros países y se chequea. Entonces, hay mucho trabajo atrás. El laboratorio central de SENASA hace un trabajo muy, muy fuerte atrás. Eh, Así que, Bien. si bien Sí, sabemos sí, que hay mucho ruido atrás de la tuberculina, porque es una prueba que hay mucha gente que la llama subjetiva, eh, es una herramienta súper confiable, súper sí, confiable. exacto. Es parte de estas dudas que vos planteabas en un poco en el análisis que hacías de el descrédito que tienen ciertas prácticas o justamente el insumo que estás utilizando es parte de esta no credibilidad del método del diagnóstico. Sí, Eh, sí, sí. un poco, bueno, también en este concepto que vos venís, hiciste un relevamiento y un análisis a nivel nacional y fuiste recorriendo las provincias, Ujú. mostraste mapas donde sí se veía la problemática en las diferentes regiones y estás llevándolo a una individualización de estos casos. ¿Cómo Ujú. ves vos acá en Santa Fe que tenemos un plan superador? ¿Cómo ves vos y qué opinión tenés al respecto de nuestro plan que tenemos vigente acá en Santa Fe? El plan de Santa Fe es un plan que es de los que mejor resultado está dando, ¿sí? No me voy a meter a comparar con otras provincias, pero los datos de Santa Fe son sumamente alentadores. Y en la medida de que avancen con el plan superador en las distintas regiones, tal como ustedes lo tenían pactado, la zona norte, la zona sur, los campos de cría, yo creo que los resultados van a ser mucho mejores, van a ser mucho mejores. Y en conjunto con SENASA se pueden trabajar en controles de movimiento de forma de blindar a la provincia. Porque sabemos que de la provincia entran animales de otras provincias, vienen de Córdoba, pueden venir de Entre Ríos. Entonces, creo yo que hay que profundizar el plan de Santa Fe, que viene dando buenos resultados. Siguen apareciendo animales con la enfermedad. En la zona ahí cercana a la laguna Barchiquita se nota, porque hay una altísima concentración de tambos, y se nota mayor presencia de la enfermedad, pero hay que aumentar esa presión de trabajo y hacer extensivo el plan a las demás actividades como ustedes lo tienen establecido en su plan superado. Bien, sí, y lo otro también para ir redondeando esta cuestión que vos planteás, los beneficios económicos que se podrían lograr aplicando un buen diagnóstico y tratando de erradicar la enfermedad, pero también hoy en la realidad y en el campo, muchas veces establecimientos que son libres o que están haciendo un plan, dejan de hacer su plan sanitario por una cuestión económica. Obviamente, al no tener un beneficio, un diferencial lo deja de hacer. Entonces, también, que un poco vos lo transmitiste, pero qué importante sería, ¿no?, de trabajar sobre el tema económico y sobre estos diferenciales. Entonces, Ujú, yo creo que tiene que ir todo acompañado, ¿no? Pero bueno, creo que fuiste bien claro en la presentación, así ujú. que, bueno, Emiliano, Emi, muchas gracias Oh, por tus gracias a usted, aportes. Y bueno, quedamos en contacto, ahí están pidiendo tu contacto, ningún problema, ningún nosotros lo problema. vamos a compartir, Sí, sí, el sí. mail de Emiliano.
Y bueno, y ya te digo, ida y vuelta de las preguntas que vamos a generar. Así que bueno, te agradezco en nombre de los colegas de acá de la provincia. Gracias a ustedes y bueno, nada, es un placer para mí poder haber estado acá. Vi algunos nombres, Anita Canal ahí saludándome, la quiero un montón, Ana, y ha sido siempre un pilar para mí, así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ahora que la nombraste en tu presentación, Ana, una referente para nosotros y para todo el país. Sin duda. Así que un saludo para ella también. Bueno, muchas gracias. Te invitamos a descubrir qué hay detrás de cada uno de los productos de Biogénesis Bagó. En Biogénesis Bagó nos esforzamos cada día por superarnos, por correr los límites, por alcanzar el máximo nivel. Te invitamos a que busques junto a nosotros cada día tu máximo potencial. Te vamos a acompañar en ese proceso. Suplenut es el suplemento mineral original a base de cobre y zinc. Su fórmula innovadora y de alta concentración cubre los requerimientos de cobre y aporta una adecuada dosis de zinc que permiten ganar más kilos de carne. Su formulación especial permite alcanzar los niveles fisiológicos ideales de cobre, mantenerlos por mayor tiempo y evitar las deficiencias provocadas por factores condicionantes como son baja concentración de cobre y excesos de sales que impiden su normal absorción. Suplenut revierte dichas carencias y restablece los sistemas enzimáticos del animal, logrando ganancias que van de los 7 a los 15 kilos de carne por ternero al destete. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Rotatec J5 previene el síndrome de la diarrea neonatal en terneros recién nacidos causado por rotavirus bovino y coliformes. Se aplica a las madres durante el último tercio de gestación del ternero. Se genera un aumento de anticuerpos específicos que serán transferidos al ternero a través del calostro. Rotatec J5 está compuesto por rotavirus bovino G6 y G10, los de mayor presencia en cría y tambo, y Escherichia coli J5. Aplicando Rotatec J5 a las vacas, tus terneros están protegidos contra el síndrome de la diarrea neonatal. Se reduce la incidencia de brotes, se acorta la duración de la diarrea y se evita la muerte de terneros enfermos por diarrea neonatal. Rotatec J5 es uno de los productos de la línea de biológicos más completa del mercado. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Conecar te ofrecemos una amplia gama de soluciones nutricionales para acompañar todas las etapas de tu sistema productivo. Dentro de cada bolsa de un producto Conecar hay más de 35 años de experiencia a campo, estudiando y comprendiendo tanto las necesidades nutricionales como los fundamentos de la rentabilidad de nuestros clientes. Por eso, integramos nuestros productos en programas nutricionales que incluyen un completo asesoramiento a la medida de tu empresa.
para que cada kilo de alimento se transforme de manera visible en un ahorro o en un mayor porcentaje de conversión en carne o leche. Juntos podemos programar una nutrición más sustentable y rentable. Conecar. Nutrición animal. En Conecar nos propusimos el desafío de desarrollar una ganadería intensiva diferente, destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas. Una ganadería 5 estrellas. La primera estrella de este sistema es nuestra infraestructura y equipamiento. Un feedlot con capacidad para hospedar a 10.000 cabezas en perfecto equilibrio productivo. La segunda estrella potencia a la primera. Un sistema de gestión y trazabilidad con corrales individuales para cada cliente, certificado bajo la norma de bienestar animal. La tercera y estratégica estrella es calidad nutricional, nuestra propia planta de elaboración de alimentos balanceados, con una amplia gama de productos y programas nutricionales a medida. Nuestra cuarta estrella es CONECID, nuestro centro de investigación y desarrollo. Ensayamos y validamos tecnologías y gestión innovadora de la producción. Nuestra quinta y nítida estrella, la gestión de la calidad ambiental. Toda nuestra operación está certificada con la norma ISO 14001. Nos convierten en parte de la nueva bioeconomía. Conecar, ganadería 5 estrellas.